Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por los que están aquí en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Amén. Estamos bendecidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estoy contento, hermano y hermana, porque Cristo los ama. Amén. Porque estamos con salud, gracias al Señor. Gracias a Él que nos ha permitido estar un día más de pie. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas 17:1. He estado meditando en la palabra del Señor que en mi vida personal me ha estado tocando mucho. Amén. En las cosas que han estado pasando en el transcurso de estos tiempos. Amén. Estamos ahí, San Lucas. Vamos a estar leyendo desde el 11, San Lucas 17:11. Vamos a estar leyendo desde el 11 hasta el 14. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? La palabra se lee así, amén, honrando al Padre y a su Hijo y Santo Espíritu. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén. ¿Estamos ahí? ¿Están ahí? Eso. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, postraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Hasta ahí, amén. Amado Señor eterno, bendito Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, amado Rey. Gracias, amado Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, bendito Dios, para alabarte, para bendecirte, Dios, para exaltar tu nombre, Señor, reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas, amado Dios eterno, Padre Santo. Bendito Dios, Señor. Te doy las gracias en esta hermosa noche, bendito Dios, en el nombre de Cristo, poderoso Dios, Señor. Amén y amén. Esta pequeña reflexión que traigo en esta hermosa noche lleva por título La conformidad de los milagros. Es una realidad que ha pasado, que sigue pasando, amén. En el libro de los Evangelios, cuando Jesucristo, nuestro Señor, andaba predicando la palabra del Señor, mucha gente le seguía para satisfacer sus necesidades, el hambre, las enfermedades que ellos tenían. La palabra dice aquí, amén, que estos hombres oyeron de la fama de Jesús, oyeron la fama de Él, sabían que solamente Él era el único que los podía sanar, amén, que no había nada. La palabra dice que ellos estaban marginados, estaban alejados de la sociedad por la enfermedad que ellos tenían, amén. Y en ese momento de desesperación que ellos estaban enfermos, esa enfermedad tan grande que ellos tenían, clamaron al Señor, amén. Cuando lo miraron pasar, clamaron, pero no fue un clamor así como cualquier clamor, amén, sino fue un clamor con desesperación, que ellos ya no podían estar así, amén, por la gente que los rechazaba, por la gente que los miraba cómo estaban en esa condición, y ellos clamaron al Señor, amén. Lo clamaron de una forma tan, no sé, algo tan que la mayoría de nosotros hemos pasado por una situación que a veces, no sé, a veces por las circunstancias que tú estás pasando, no sé lo que hayas pasado o lo que estás pasando, tal vez una enfermedad, tal vez un dolor, que has perdido a alguien, un ser querido, amén. En esos momentos tú solamente te enfocas en esa circunstancia y le clamas a Dios, amén. Le clamas a Dios, y lo bello y lo maravilloso de Dios, que te contesta siempre, amén, que te da las fuerzas, te libra. Pero más allá de eso, Cristo Jesús no solo quiere sanarnos, amén,
No solo quiere quitarte tu enfermedad, no solo quiere darte fuerzas. Dios va más allá de eso, amén. Milagros, hechos no explicables por las leyes naturales y que se atribuyen a algo sobrenatural, algo que si nos preguntan, no sabemos cómo explicarle cuando Dios hace un milagro. Solamente decimos, pues Dios hizo un milagro, pero no sabemos cómo explicarle, porque tal vez esa gente no nos va a entender, amén. Porque dice aquí, ¿no?, que es algo sobrenatural, algo que no lo puedes ver, solamente en lo espiritual, amén. Dios es tan grande y maravilloso que aún sigue obrando nuestras vidas, amén. Yo le puse por tema así este mensaje porque lamentablemente está pasando en estos tiempos, amén. Tú y yo nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. El milagro más grande, el milagro más maravilloso fue que Jesucristo vino a este mundo, amén, para darnos salvación a ti y a mí, amén. Ese es el milagro más grande, que no hay comparación con ese gran milagro, amén. Pero más allá de ese milagro, Dios sigue haciendo cosas grandes en nuestras vidas, amén. Y me llama la atención cómo estas personas le clamaron al Señor por lo que estaban pasando. Y dice la palabra que cuando Él les dijo que se fueran, que se fueron. Pero uno de ellos dice que se regresó porque miró que ya había estado, que ya estaba sano. Pero no solamente Él se dio cuenta, sino que los que iban también fueron sanados. Pero solamente Él regresó, amén. Solamente Él reconoció que solamente Cristo lo había sanado, amén. Y en estos tiempos pasa de que a veces Dios hace un milagro en tu vida y en la mía, y pasa un tiempo y nos conformamos con eso y seguimos viviendo nuestra vida como se nos place, amén. Seguimos viviendo nuestras vidas igual, como que si nada pasara. Y eso es un problema grande, amén, porque hemos entrado en ese momento de conformidad, tú y yo, cosa que no deberíamos de hacer eso, amén. Porque el hecho de que tú y yo día tras día podamos despertar, podamos abrir los ojos, podamos ver a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro hogar, es un milagro, amén, es un milagro. Por ende, tú y yo tenemos que estar agradecidos día con día, amén. No solamente venir a la iglesia, no solamente servir aquí, amén. Esto va más allá de eso, esto va más allá de estar aquí, amén. Porque aquí todos podemos servir, todos podemos hacer algo, amén. Pero realmente allá afuera es donde tú y yo tenemos que ser diferentes, amén. Tenemos que acordarnos de que tú y yo, Dios hizo un milagro, amén. Y que aún lo sigue haciendo. Pero hay algo interesante y a la misma vez preocupante, porque tú y yo, cuando estamos bien, cuando tenemos economía, tenemos salud, nuestros hijos están bien, están sanitos, tú y yo estamos conformes con eso, Pero ¿qué pasa cuando Dios permite algo en la vida de un familiar o de nosotros mismos? ¿Qué hacemos? Corremos a Dios. Y a veces es la única manera en la que tú y yo nos acordamos de Dios. Y es triste porque no debería ser así, amén. Porque tú y yo no le buscamos a Dios para que te bendiga o para que te haga un milagro. Tú y yo tenemos que buscar a Dios por agradecimiento. Tú y yo tenemos que buscar a Dios porque reconocer que sin Él nada somos. Amén. Nada, todo lo que yo poseo, lo que tú posees, no es por tus habilidades, no es por tus fuerzas, no es porque te sientas capaz de hacerlo, sino porque un milagro Dios ha hecho en tu vida, que fue el día de hoy, que pudiste despertar y estar de pie, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, estas personas clamaron al Señor y estaba meditando en la palabra de que
de que hicieron lo que tuvieron que hacer para recibir ese milagro, amén. Y hay hay muchos milagros en la Biblia, historias que narran de cómo la gente como esta mujer, ¿no? Esta mujer de flujo de sangre que se humilló, dice que se arrastró hasta donde estaba Cristo Jesús y le tocó el manto, pero solamente por un milagro en su vida. Eh, con esto no quiero decir que un milagro que no es bueno o que es malo, simplemente que Dios no solamente quiere hacer un milagro en tu vida. Ah, sigamos adelante, amén. ¿Estamos contentos o no? Amén. Les voy a pedir que me acompañen ahí, que abran sus Biblias en Éxodo 2:23. La mayoría de nosotros ya sabemos la historia del pueblo de Israel, amén. ¿Alguien es ese valiente que me lo lea? No, Éxodo 2:23. Amén, hasta ahí. Ahora, amén. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? Dios de antemano, desde hace mucho tiempo, había hecho una promesa con Abraham, ¿verdad? De la descendencia y todo eso, ¿no? Pero me llama la atención cómo Dios, tan grande y maravilloso, se acordó de ellos. Cuando ellos se sentían oprimidos, cuando ellos ya no aguantaban más, cuando ellos querían ser libres porque sentían mucho trabajo sobre ellos y eran subyugados. Y dice que clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Les contestó, amén. Por eso, como les comentaba, Dios permite algo en nuestras vidas pero no solamente para que haga un milagro en tu vida, sino para que haga algo en tu corazón y en tu vida, amén. Para que tú y yo podamos entender realmente que a Dios, que nosotros no buscamos al Señor por un beneficio, lo buscamos por agradecimiento. Le honramos porque Él ha sido bueno con nosotros, amén. Primeramente por lo que hizo en la cruz del Calvario, amén. Dice que ellos clamaron al Señor, amén. Y que hizo Dios. Narra la historia de que levantó un hombre, ¿no? ¿Quién fue? Moisés. Y él fue el que Dios llamó para que ellos fueran liberados, amén. Pero cuando Dios hizo grandes cosas en ellos, cuando los sacó, cuando mandó las placas y todo eso, ¿verdad? Las maravillas, ellos se asombraron y se sorprendieron, ¿no? Wow, que Dios y esto y esto. Pero ¿qué pasa más adelante? ¿Qué es lo que pasó? La mayoría sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y así pasa con nosotros a veces. Amén. Que hablamos que wow, que Dios me bendijo con esto, que Dios esto y esto. Pero no queremos someternos a Dios. Creemos en los milagros. Creemos tú y yo que Dios hace grandes cosas y maravillosas. Pero no podemos creer que Dios puede cambiar nuestras vidas. No podemos creer que Dios puede cambiar mi corazón. No, yo no soy capaz de creer que Dios puede ponerme en mi vida un llamado grande. No solamente de ir a las naciones, no, eso ya es otro, ¿verdad? Porque podemos decir, no, Dios me va a llamar o Dios me ha llamado para irme a las naciones. No, eso no. Primero es aquí y en tu casa, amén. Y a lo demás, Dios poco a poco va a ir abriendo puertas, amén. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo maravillado y todo eso, más adelante vemos la historia cuando ellos renegaron, cuando vieron que... Y también me llama la atención que el pueblo de Israel se compara a veces con nosotros. Porque tú y yo ya vemos normal que Dios haga algo en nuestras vidas. Ya lo vemos normal, como que, yo sé que Dios lo va a hacer. Y nos quedamos quietos. Y eso también es un peligro. Y eso también
tú y yo no debemos de tomar esa actitud, amén. Porque a veces nos volvemos indiferentes o apáticos a los milagros, de que Dios lo va a hacer, Dios lo hace. No tengo por qué preocuparme, todo modo Dios lo va a hacer. Pero eso no, así no debemos de tener esa actitud, amén, porque estamos en peligro, amén. Yo no sé si esta frase existe o no existe, pero yo la adopté, y dice esto, que un milagro no te hace salvo. Un milagro no me hace salvo a mí. Milagros Dios hace cualquier persona, es más, no vamos lejos. Con la gente que tú y yo conocemos, con la gente que nos rodeamos, nos han platicado que han recibido un milagro de Dios. Y tú los miras y dices, ¿será? Pero ¿por qué entonces esa persona sigue igual? ¿Por qué esa persona no cambia? ¿Por qué se dice que Dios lo libró de un accidente? ¿Por qué se dice que Dios lo salvó de la muerte? ¿Por qué sigue igual? ¿Acaso eso es lo que Dios quiere? Pregunto. No, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Casi no hay nada. Porque tú y yo tal vez no andamos haciendo cosas así como tomando y todo eso, pero nos hemos vuelto indiferentes a estas cosas, amén. Nos hemos vuelto indiferentes. Dios nos ha librado de muchas cosas y seguimos igual. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Porque, como te digo, o sea, no hay nada de diferencia. Yo trabajaba con un señor, bueno, con una persona, pues, para que no se diga como señor, con una persona. Y esta persona me compartía y me decía que Dios lo había librado de muchas cosas. Él anduvo en las drogas, anduvo haciendo muchas cosas malas. Y él cuenta, él cree que Dios lo ha librado. Pero lo miro y digo, bueno, vive, ya no hace lo mismo, pero no es cristiano. No es cristiano. Entonces, no hay mucha diferencia, amén. Y no hay mucha diferencia. Dice la palabra que el pueblo clamó. El pueblo clamó al Señor. Hizo Dios, escuchó. Y cómo es Dios de maravilloso, amén. Cómo es Dios tan grande en su misericordia que a pesar de que sabe que tú y yo vamos a fallarle, siempre Dios contesta tu petición. Siempre Dios escucha, amén. Como dice la palabra del Señor, que aunque tú y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo, amén. Lo que Él dijo, lo va a hacer, amén. A pesar de lo que va a pasar, amén. De lo que vamos a hacer nosotros. Como leímos al principio, ahora, cuando leímos al principio en el versículo de Lucas, ahora Jesucristo, nuestro Señor, sabía que los demás también habían sido sanados. Él sabía. Y cuando le dice que no eran 10, los que yo, amén. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿El que se conformó con el milagro o el que regresó? ¿Cuál soy yo? Amén. Ese es el camino de nosotros. El que se conforma o el que regresa. Pero no regresa al mundo. Dice la palabra que regresó a Cristo Jesús. Y que no solamente tuvo ese milagro físico, sino si vemos más adelante, dice que le dice el Señor, tu fe te ha salvado. Amén. No solamente lo sanó de la lepra, no solamente hizo ese gran milagro, sino que Dios le otorgó la salvación. Amén. Ahora, y la verdad que honestamente, yo sí me siento un poco triste por eso. Porque a veces ignoramos todo eso, amén. A veces ignoramos o nos volvemos, como les dije al principio, nos volvemos como que Dios va a hacer algo de todos modos, no me preocupo. Es un peligro, amén. Así es que seguimos adelante, amén. Pero no nos queden callados, amén, porque Dios los ama, amén.
Amén. Gracias al Señor, amén. Ahora vamos a leer un versículo, otro versículo ahí en Ezequiel 36, 27. Vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros, amén. Ezequiel 36, 27. Ya vamos a concluir, amén, con este versículo para que no les dé sueño, amén. ¿Estamos ahí? Ezequiel. Gloria al Señor, amén. Manda Ezequiel 36, 27. Amén. Ahora notemos aquí algo interesante. Si vemos cuando dice que pondrá su espíritu, no es con la E minúscula, es con la E mayúscula. Es diferente. El espíritu no es cualquier espíritu. Ahora sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo, ¿quién es el que te redarguye? El que te hace ver que cuando pasa un poquito mal, te redarguye y te dice, por ahí no es por acá. Ahora, entonces la palabra dice aquí, ¿no? En Ezequiel, que pondré mi espíritu. Ahora, ¿qué es lo que a ti y a mí nos hace que hagamos la voluntad de Dios? ¿Tu carne? ¿Mi carne? No. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Porque de seguro, a veces, yo no reniego, honestamente. Yo a veces sí quisiera quedarme en la casa, acostadito ahí, mirando la tele y todo eso. Porque eso es lo que quiere la carne, eso es lo que quiere mi chuleta. Quiere descansar, estar cómodo y todo eso, amén. Pero para vencer a la carne se ocupa algo divino, amén, que es el Espíritu Santo, amén. Por eso la palabra dice aquí, dice la palabra del Señor, pondré mi espíritu. ¿El espíritu para qué? Para que, como dice la palabra del Señor, para que guarden sus mandamientos, sus estatutos, porque sin ellos, sin el Espíritu Santo, tú y yo no podemos hacerlo, amén. No podemos. Y el que diga que puede, pues, no sé, pero al menos yo creo que no, amén. Yo creo que no. Ocupamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a poder ser la voluntad del Señor, amén. Esa es la pequeña reflexión que traía en esta hermosa noche. Y para concluir, Dios no solamente ha llamado para eso, amén, para sanar tu corazón o para sanarte de una enfermedad. Dios te ha llamado para otra cosa, amén. Para otra cosa que tú y yo lo hemos olvidado, porque estamos conformes con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que activarnos, tenemos que inquietarnos, amén. No esperar que Dios permita algo en tu vida y ahora sí buscar a Dios, porque no es muy recomendable, amén. Platicaba esto también ya lo he dicho, platicaba yo con un familiar así de Dios y todo eso, ella no es cristiana, y me dice, pues yo espero hasta el último momento. Dice, como usted me dijo que si yo me arrepiento me voy a salvar. Le digo, pues sí, pero no es recomendable. No es recomendable que tú esperes hasta que ya estés muriendo para arrepentirte. O sea, no es recomendable porque no a todos da tiempo para arrepentirse. Amén. Así que en esta hermosa noche, Dios no solamente quiere sanarte, amén. No solo quiere sanarte de una enfermedad. Dios quiere que nos sometamos a Él, amén. Que hagamos su voluntad y sigamos adelante, amén. Porque hay mucho todavía que recorrer, amén. Así es que no sé si quieran pasar los hermanos varones o toda la iglesia. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra, que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos
a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.